El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales del piso 32, bañando con luz dorada las oficinas de Innovare Digital. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el suave murmullo de teclados y conversaciones profesionales. Desde mi escritorio esquinero, podía ver toda la ciudad de Madrid extendiéndose como un tapiz de edificios y vida. Me llamo Isabela Moreno, tengo 34 años, y llevo 6 trabajando en esta agencia de marketing digital. Mi escritorio estaba decorado con 3 premios del Festival de Creatividad Iberoamericana y una foto de mi graduación del máster en Columbia. Pero lo que realmente me llenaba de orgullo eran los resultados. Cada campaña que dirigía superaba las expectativas, cada cliente quedaba encantado, cada métrica se disparaba hacia arriba. Aquella tarde de viernes, revisaba por última vez los números de nuestra última campaña para Estrella Azul, una cadena de restaurantes que había confiado en nosotros después de años de caída en ventas. Los datos en mi pantalla eran extraordinarios. Incremento del 340% en engagement, 280% en conversión, y lo más importante, las ventas habían subido un 190% en solo 3 meses. Sonreí mientras guardaba el informe en mi carpeta personal. Lo había logrado otra vez. Desde la estrategia inicial hasta el último detalle de ejecución, había sido mi visión. Las noches sin dormir, los fines de semana perdidos, las cientos de versiones hasta encontrar el mensaje perfecto, todo había valido la pena. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. Cena el domingo, mi amor. Tu madre quiere hacer paella. Respondí con un emoji de corazón y una confirmación. Papá siempre había sido mi roca, mi consejero silencioso. Empresario exitoso. Se había retirado hace 5 años para disfrutar de la vida, o eso creía yo. El lunes por la mañana llegué temprano, como siempre. La oficina estaba casi vacía, solo algunos compañeros del equipo de tecnología que trabajaban en horarios nocturnos. Me preparé un café doble y me dirigí a la sala de juntas para organizar mi presentación. Hoy era el día en que presentaría los resultados de Estrella Azul al consejo directivo. Estaba nerviosa pero emocionada. Estos números definitivamente me acercarían al puesto de directora de marketing que llevaba meses esperando. A las 9 en punto, la sala comenzó a llenarse. Los miembros del consejo iban llegando con sus trajes impecables y expresiones serias. Reconocí a don Alejandro Ruiz, el CEO, un hombre de 60 años con cabello plateado y gafas de diseñador. A su lado, la directora Claudia Montes, mi jefa directa. Claudia tenía 45 años. Siempre vestía de negro o gris oscuro, y su rostro raramente mostraba una sonrisa genuina. En los 6 años que llevaba bajo su dirección, había aprendido a navegar su temperamento volátil. Algunas veces me elogiaba efusivamente, otras me ignoraba por completo. Pero últimamente había notado algo diferente en su actitud. Cada vez que presentaba buenos resultados, su sonrisa se volvía más forzada, sus comentarios más cortantes. Me senté en mi lugar habitual, abrí mi laptop y conecté el proyector. Mi presentación estaba lista, cada slide perfectamente diseñado, cada dato verificado 3 veces. Don Alejandro dio inicio a la reunión. Buenos días a todos. Hoy tenemos una presentación especial sobre la campaña de Estrella Azul. Claudia, adelante. Mi corazón dio un vuelco. ¿Claudia? Miré a mi jefa, confundida. Ella me devolvió la mirada con una sonrisa que no llegó a sus ojos y se puso de pie. Gracias, Alejandro, comenzó, caminando hacia el frente de la sala con una seguridad que me heló la sangre. Hoy quiero compartir con ustedes los resultados de una campaña que ha sido mi proyecto más ambicioso este año. ¿Su proyecto? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Claudia comenzó a presentar. Cada slide que mostraba era mía. Cada estrategia que explicaba la había desarrollado yo. Cada insight que compartía había salido de mis noches de investigación. Pero ella lo narraba todo, como si hubiera sido idea suya. Cuando conceptualicé esta estrategia, decía, mi visión era crear un ecosistema digital integrado, explicaba. Decidí enfocarme en el storytelling emocional, afirmaba. Miré alrededor de la mesa. Todos asentían, impresionados. Tomaban notas. Don Alejandro sonreía ampliamente. Nadie me miraba. Nadie cuestionaba. Nadie sabía la verdad. Levanté la mano tímidamente. Disculpe, directora Claudia. Yo, Isabela, me interrumpió sin mirarme. ¿Podrías traernos más café? Gracias. La sala se quedó en silencio por un segundo. Sentí el calor subir a mis mejillas. No era la asistente. Era la gerente senior de estrategia digital, pero todos volvieron su atención a Claudia, como si mi presencia fuera tan irrelevante como la de una mosca. Me quedé paralizada en mi asiento. Debía protestar, debía exigir crédito, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Claudia continuó su presentación durante 45 minutos.
Al final, el consejo se puso de pie y aplaudió. «Claudia, esto es excepcional», declaró don Alejandro. «Con resultados así, no tengo duda de que mereces el ascenso a vicepresidenta de marketing que hemos estado considerando». «Felicitaciones». Mi mundo se derrumbó. El puesto de directora que yo esperaba no solo se me había escapado, sino que Claudia estaba siendo promovida 2 niveles por encima, usando mi trabajo. Después de la reunión, intenté hablar con ella en su oficina. «Claudia, necesitamos hablar sobre la presentación. Esas eran mis estrategias». Isabella me cortó, sin levantar la vista de su computadora. «Tú eres muy joven todavía. No entiendes cómo funciona el mundo corporativo. Yo soy la directora del departamento. Todo lo que sale de mi equipo es responsabilidad mía, y por lo tanto, crédito mío. Si quieres llegar a este nivel algún día, necesitas aprender que las ideas son solo ideas hasta que alguien con verdadera autoridad las ejecuta. Pero yo la ejecuté. Yo hice todo el trabajo. Tú hiciste lo que yo te pedí hacer. Ahora, si me disculpas, tengo una llamada importante con el CEO». Salí de su oficina sintiendo que me habían vaciado por dentro. Volví a mi escritorio, tomé mi bolso y salí de la oficina sin hablar con nadie. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todas las veces que Claudia había hecho esto. No era la primera vez. Recordé la campaña de tecnología verde del año pasado. Recordé el rebranding de Moda Luna. Recordé docenas de pequeños momentos donde ella se había atribuido mis ideas en reuniones, mis soluciones en problemas, mis victorias. ¿Por qué lo permitía? ¿Por qué no había dicho nada antes? El domingo llegó y conduje hasta la casa de mis padres en las afueras de Madrid. La villa de 2 pisos con jardín mediterráneo había sido mi refugio toda la vida. Mamá me recibió con un abrazo largo y el aroma familiar de su perfume de jazmín. «Mi niña, te ves cansada. ¿Todo bien en el trabajo?» «Todo bien, mamá», mentí, forzando una sonrisa. Papá estaba en la terraza, preparando la parrilla. A sus 58 años, seguía siendo un hombre imponente, de hombros anchos y mirada penetrante. Me había criado con 2 principios: trabajar duro y nunca permitir que nadie te faltara al respeto. Durante la comida, mamá habló sobre sus clases de yoga, sobre la boda de la hija de los vecinos, sobre cualquier cosa menos mi cara de preocupación, pero papá me observaba en silencio, con esa manera que tenía de leer mis pensamientos sin que yo dijera una palabra. Cuando mamá se retiró a preparar el postre, papá finalmente habló. «¿Qué te tiene tan triste, mi amor?» Y entonces todo salió. Le conté sobre la presentación, sobre Claudia robándose el crédito, sobre el ascenso que debía ser mío, sobre años de sentirme invisible. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la semana finalmente brotaron. Papá me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado por un momento largo, mirando su copa de vino. «¿Sabes en qué empresa trabajas, verdad?», preguntó finalmente. «Claro, papá. Innovaré Digital. ¿Y sabes quiénes son los accionistas principales?». Me encogí de hombros. «Inversores privados, creo. La empresa es relativamente nueva, solo tiene 10 años». Papá sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión. «Isabela, hay algo que nunca te dije porque quería que hicieras tu propia carrera, sin que mi nombre te abriera puertas o te cerrara oportunidades». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Cuando Innovare Digital se fundó hace 10 años, yo fui uno de los 3 inversores iniciales. Tengo el 40% de las acciones de la compañía. Me quedé paralizada. ¿Qué? Nunca intervine en nada. Ni cuando te contrataron, ni cuando te ascendieron, ni cuando ganaste tus premios. Todo fue por tu mérito. Pero esto, su voz se endureció. «Esto no lo voy a permitir. Papá, no quiero que. No es por ti, Isabela. Bueno, sí es por ti, pero también es porque si Claudia le está haciendo esto a mi hija, probablemente se lo está haciendo a más gente. Y como accionista mayoritario, tengo la responsabilidad de proteger la integridad de esta empresa». El lunes por la mañana, recibí un correo electrónico de la asistente del CEO. Junta Extraordinaria de Accionistas. Miércoles 10 a.m. Asistencia obligatoria para todos los directores y gerentes senior. El ambiente en la oficina era tenso. Nadie sabía por qué se había convocado la junta. Claudia paseaba por los pasillos con una confianza renovada, claramente creyendo que sería para anunciar oficialmente su ascenso. El miércoles llegó. La sala de juntas estaba llena. Además del consejo directivo habitual, había 3 personas que no reconocí, todos con trajes impecables y maletines de cuero. Uno de ellos era mi padre. Mi corazón casi se detiene cuando entró. Nadie sabía que era mi padre. En la empresa, mi apellido era Moreno, el de mi madre.
Él usaba su apellido paterno, Durán. Don Alejandro abrió la sesión. Buenos días. Hoy tenemos una junta extraordinaria convocada por nuestros accionistas principales. Les presento a don Ricardo Durán, quien posee el 40% de Innovare Digital, doña Mercedes Castillo con el 30%, y don Felipe Navarro con el 20% restante. Claudia palideció ligeramente al ver a tres personas que claramente tenían más poder que ella en la sala, pero rápidamente recompuso su expresión de confianza. Mi padre tomó la palabra. Su voz era calmada, pero llevaba un peso que hacía que todos prestaran atención. Gracias por su tiempo. He estado revisando los informes financieros y de desempeño de los últimos 3 años, y he notado algo interesante. Quisiera hacer algunas preguntas, si me lo permiten. Abrió su laptop y proyectó una tabla en la pantalla. Directora Claudia, veo aquí que en los últimos 3 años, usted ha presentado al Consejo un total de 18 campañas desarrolladas por usted. Todas han sido exitosas. Impresionante. Claudia sonrió, claramente halagada. Gracias, don Ricardo. Me esfuerzo mucho en cada proyecto. Sin duda. Ahora, tengo aquí algo interesante. Papá cambió de slide. Era un análisis de metadatos de archivos. Estos son los registros de creación y modificación de los documentos de estrategia de esas 18 campañas. Curiosamente, todos fueron creados por la misma persona, Isabela Moreno. La sala se quedó en silencio absoluto. Pero claro, continuó papá. Eso podría explicarse porque Isabela es parte de su equipo y crea los documentos bajo su dirección, ¿verdad? Claudia asintió rápidamente. Exacto. Ella ejecuta mi visión. Interesante. Papá proyectó otro slide. Entonces, ¿por qué los primeros borradores de estrategia, los que contienen las ideas conceptuales iniciales, también están creados por Isabela? Y más específicamente, ¿por qué todos fueron creados antes de que usted enviara las solicitudes de proyecto al equipo? Claudia tartamudeó. Bueno, yo doy orientación verbal y luego, tengo aquí las grabaciones de las reuniones de estrategia. Papá jugaba su mano con la precisión de un cirujano. En todas ellas, Isabela presenta las ideas completas. Usted las aprueba y luego las presenta al consejo como suyas. El CEO se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de confusión a preocupación, pero papá no había terminado. Y ahora, lo más interesante, directora Claudia, ¿podría explicarle al consejo por qué los reportes de gastos del departamento muestran un presupuesto inflado del 30% en los últimos 2 años? Claudia se puso pálida. ¿Qué? Yo no. Tengo aquí los contratos con proveedores externos. Curiosamente, varios de ellos facturan servicios que nunca se prestaron. Y más curioso aún, todos están registrados bajo empresas fantasma que comparten el mismo domicilio fiscal. Su dirección personal, directora. La sala explotó en murmullos. Don Alejandro se puso de pie, su rostro rojo de ira. ¿Qué significa esto, Claudia? Papá levantó una mano. Permítanme mostrarles un ejemplo específico. La campaña de Estrella Azul que tanto celebramos la semana pasada, el presupuesto aprobado fue de 250.000 euros. Los gastos reales fueron de 170.000. Los 80.000 restantes fueron facturados por una empresa llamada Consultoría Estratégica MC. ¿Alguien sabe qué significa MC? Montes Claudia. Claudia se levantó bruscamente. Esto es ridículo. ¿Quién le dio acceso a información confidencial? Esto es, soy accionista mayoritario. La voz de papá cortó el aire como un cuchillo. Tengo acceso a todo. Y he encontrado suficiente evidencia de fraude para involucrar a las autoridades si es necesario. Se hizo un silencio sepulcral. Pero, continuó papá, su voz suavizándose ligeramente, le voy a dar una opción. Directora Montes, puede renunciar ahora mismo, devolver todo el dinero que ha robado, y firmar un acuerdo de confidencialidad. O podemos hacer esto de la manera difícil, con abogados y posiblemente prisión. Claudia me miró entonces, sus ojos llenos de odio puro. Tú, CEO. Tú hiciste esto. ¿Fuiste tú quien? Mi hija. Papá la interrumpió. Y esta vez su voz era de acero puro. No sabía nada de mi participación en esta empresa hasta hace 3 días. Todo lo que hice fue mi decisión, basada en evidencia que cualquier accionista responsable habría investigado al ver irregularidades. Me miraron todos. Algunos con sorpresa, otros con comprensión tardía. Claudia tomó su bolso con manos temblorosas. Renuncio, dijo con voz ahogada, y salió de la sala prácticamente corriendo. Don Alejandro se dejó caer en su silla, procesando todo. Luego me miró. Isabela, yo. No tenía idea. Todo este tiempo pensé que Claudia era una líder brillante, y resulta que tú, Isabela, interrumpió papá, ha ganado 3 premios internacionales con su nombre.
Sus campañas tienen un índice de éxito del 96%. Sus clientes la solicitan específicamente. Todo está documentado. Solo que nadie se molestó en verificar quién hacía realmente el trabajo. Los días siguientes fueron un torbellino. Hubo reuniones, investigaciones internas, reestructuración del departamento. La empresa contrató a auditores externos para verificar todos los hallazgos de papá. Cada una de sus acusaciones fue confirmada. Claudia había estado desviando fondos durante casi 4 años. 2 semanas después, me llamaron a la oficina del CEO. Isabela, comenzó don Alejandro. Quiero ofrecerte una disculpa formal. Y quiero ofrecerte el puesto de directora de marketing, con efecto inmediato. También un aumento del 40% y opciones de acciones en la compañía. Miré a papá, que estaba sentado en la esquina de la oficina, observando en silencio. Hay una condición, añadió el CEO. Quiero que implementes un sistema de transparencia en la atribución de proyectos. Que esto nunca vuelva a pasar. Acepté. Los meses siguientes fueron los más desafiantes y gratificantes de mi carrera. Lideré la reestructuración del departamento. Implementé nuevos sistemas de tracking de proyectos. Y personalmente mentoré a 3 jóvenes talentosas que habían estado siendo opacadas por sus supervisores. Un año después, estaba en mi nueva oficina, en el piso 33, revisando la propuesta para expandir la empresa a Latinoamérica. Mi teléfono vibró. Era un email de LinkedIn. Claudia Montes ha actualizado su perfil. Por curiosidad, hice clic. Había intentado aplicar a 5 competidores directos. Todas la habían rechazado. La industria del marketing en Madrid es pequeña, y las noticias viajan rápido. Ahora trabajaba como freelancer, haciendo pequeños proyectos para startups, que no podían pagar su tarifa anterior. Su último post decía, buscando nuevas oportunidades en consultoría estratégica, disponible para proyectos freelance. Tenía 0 reacciones. Cerré LinkedIn y miré por la ventana. La ciudad se extendía ante mí, llena de posibilidades. Mi teléfono sonó. Era mi asistente. Isabela, Canal Sur quiere hacerte una entrevista para su programa de Líderes del Futuro. ¿Acepto? Sonreí. Acepta. Esa noche cenaba con mis padres, como cada domingo. Mientras mamá servía la paella, papá levantó su copa. Por mi hija, dijo, que nunca necesitó que yo abriera puertas, solo que dejara de permitir que otros se las cerraran. Brindamos. Y por primera vez en años, sentí que finalmente estaba donde merecía estar. No por el apellido de mi padre, no por suerte, sino porque había trabajado duro, había creado valor real, y finalmente, alguien se había molestado en mirar más allá de las apariencias. La justicia a veces llega tarde, pero cuando llega, es dulce.